Empezar. Andrea, buen día también. Muy buenos días a todos quienes están conectados allende el colegio y a los presentes que tenemos aquí al doctor Fernando Milano. Yo voy a silenciar mi celular. Bueno, vamos a comenzar esta actividad. ¿Está bien todo? Del Instituto de Derecho de la Integración, juntamente con las cátedras de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el Centro de Investigaciones en Derecho de la Integración y Derecho Comparado, también de la facultad, la Cátedra de Derecho de la Integración de mi titularidad en la UBA, la Cátedra de Derecho de la Integración de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ADEI, ex Argentina. Es un placer enorme entonces tener hoy con nosotros a nuestro gran amigo, ya, bueno, merecedor de la ciudadanía argentina y sin duda sobre todo rosarina, porque con la reforma de la próxima reforma de la Constitución Provincial nos vamos a declarar por lo menos autónomos, ¿eh? No nos vamos a sesionar, pero por lo menos autónomos. Posiblemente incluya hasta Cañada de Gómez, ¿no? A lo mejor así con el... va a llegar hasta Cañada. Dámaso Francisco Javier Vicente Blanco es conocido por todos, es sobre todo un gran amigo, pero un excelente, por supuesto, profesional, muy destacado. Y lo que siempre además me gusta mencionar de significativo es que ha hecho su tesis doctoral con base en los tratados bilaterales de inversión y particularmente el caso argentino. Y es muy sensible a lo argentino, es muy sensible a lo social, además sensible al arte porque conjuga, integra de manera muy exquisita el derecho y la literatura por lo menos, la poesía, el arte en general. Y esto es de agradecer. Y como también se lo digo siempre, todo el mundo debería hablar alguna vez en la vida con Javier. Nosotros tenemos la fortuna de hablar todos los años y continuamente. Pero la verdad es que es una persona digna de ser escuchada porque es verdaderamente sabio. Cuando yo sea grande quiero ser como Javier, en gran medida. Bueno, voy a reseñar muy brevemente sus antecedentes. Es profesor titular de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Valladolid, premio extraordinario del doctorado 2003, miembro del grupo de investigación reconocido en Derecho de las Nuevas Tecnologías y Delincuencia Informática y del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid. Tiene 4 sexenios de investigación, próximo a la cátedra, ¿no? Ya próximamente, ojalá, hacemos votos. Ha realizado estancias de investigación en la Université des Sciences Sociales Toulouse I de Francia, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en nuestra Universidad Nacional de Rosario. Ha sido profesor visitante y dado conferencias en múltiples universidades europeas y de América Latina. Es director del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Mindelo, Cabo Verde. ¿No se escucha? Sí. Sí, sí, se está escuchando, ahí está, muy bien. En todo caso, les vamos a pedir que silencien. Hola, perdone. Ahí está. Silenciamos, por favor, los audios para que no haya interferencia. Gracias. Entonces decíamos, es director del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad de Mindelo en Cabo Verde desde 2016 y de la Cátedra de Patrimonio Cultural Inmaterial Europeo de la Universidad de Valladolid. Trabaja en múltiples ámbitos del derecho internacional privado, no solo conflictual, precisamente, y entre otras materias en la relación entre derecho y antropología. Desde los inicios de sus trabajos examina la génesis de las normas jurídicas en sus diferentes ámbitos de estudio, así como las construcciones sociales que produce el derecho, por eso muy afín a las teorías trialistas del mundo jurídico y del derecho y
al movimiento crítico, particularmente de Walter Benjamin. Ha sido vicedecano de Ordenación Académica y del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid entre 2004 y 2010, y director del área de Servicios Jurídicos y Evaluación de la Universidad de Valladolid entre 2010 y 2012. Y en la actualidad es director del Departamento de Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo y Derecho Internacional Privado. El tema de su exposición hoy es integración regional, derechos sociales y ciudadanía. Como vemos, un tema particularmente sensible a el movimiento de personas y al respeto de los derechos fundamentales, particularmente de los derechos sociales. El auditorio es todo tuyo, Javier. Muy bien, buenos días. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias por esta presentación de amigos, la amistad, lo que hace también es hacer hipérboles. Entonces yo agradezco infinitamente la presentación. Para mí es un placer estar de nuevo en Rosario. La verdad es que la pandemia nos cortó nunca los vínculos, nunca las conexiones, pero sí nos cortó una dinámica que teníamos y la verdad es que yo hacía 5 años que no venía a la Argentina, cuando hasta 2019 venía todos los años. Bueno, pero aquí estamos, insisto, para mí es un placer volver a estar. Yo tengo una enorme afinidad con la Argentina y, sin embargo, aunque yo no he venido, sí que han ido ustedes a España, a Valladolid, y mantenemos además las relaciones de tipo virtual a través de congresos en los que si no podemos participar personalmente, lo hacemos a través de los medios electrónicos. Bueno, dicho esto, voy a hablar de la construcción de la Europa de los derechos, de la integración europea y los derechos sociales y la ciudadanía. Lo primero que debo decir es que los derechos siempre son una conquista. Como punto de partida, cualquier derecho, nunca hay una concesión por parte del poder. Decía Michel Foucault que frente a los estados los derechos humanos. Para manejar la admisión, porque total te ven desde ahí. En consecuencia, los derechos se consiguen en cualquier ámbito. Una conquista de la gente es una conquista del pueblo, se decía en la Revolución Francesa, son una conquista social. Nunca hay una concesión graciosa. Y lo primero que quiero decir es que el proceso de integración europea se diseñó paradójicamente como un sistema sin derechos fundamentales. La Europa del mercado común adoptó un método funcionalista de integración desde los inicios, de forma que los intereses económicos y la integración económica constituían la espina dorsal de todo el proceso de integración, como probablemente ya saben, sobre la base de la lógica del mercado interior, mercado común en los inicios, hasta el punto de que el principio básico del mercado, el principio de reconocimiento mutuo de legislaciones, se constituyó jurídicamente como un instrumento de eliminación de obstáculos a la libre circulación de los factores productivos. Pero el principio de reconocimiento mutuo, que nace claramente en el ámbito de la libre circulación de mercancías y además se le puede dar una fecha, 1979, la sentencia ultra conocida, Cassis de Dillon,
el principio de reconocimiento mutuo se expandió fuera del ámbito comercial para convertirse en realidad en la lógica del funcionamiento de la integración europea y expandirse a campos como la libre circulación y el reconocimiento de decisiones judiciales, como sabemos, en derecho internacional privado. Esta vis expansiva del principio de reconocimiento mutuo y de la lógica del mercado, a mi modo de ver, ha condicionado todo el proceso de integración europea hasta el punto también de condicionar cualquier avance en la integración política. Llevo años diciendo, creo que sin temor a equivocarme, que nunca en el proceso de integración europea se ha producido un avance en la integración política que no fuera una exigencia de la integración económica. El caso paradigmático ha resultado ser la construcción de los derechos fundamentales en la integración europea. Como dije, los tratados fundacionales, el Tratado de Roma de 1957, no contemplaba ninguna toma en consideración de los derechos fundamentales, ninguna, pero tampoco de los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Convenio Europeo de Derechos Humanos desde 1950 y se elabora en el ámbito del Consejo de Europa, es decir, dos espacios jurídicos diferenciados. Consejo de Europa, inicialmente Comunidad Económica Europea, Mercado Común, luego Unión Europea. Luego veremos cómo habrá intentos de confluencia. A mi modo de ver, hasta el presente, desde el punto de vista jurídico formal, institucional, infructuosos. Desde el punto de vista material, hay que pensar que quizás no sean tan infructuosos por la influencia que se puede dar de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pero hay que decir que a partir de finales de los años 60, si inicialmente, repito, en el Tratado de Roma no se decía nada de derechos fundamentales, muy pronto, a partir de finales de los años 60 y ya sin duda en los años 70 y a inicios de los 80, aparecen reclamaciones ante los tribunales constitucionales de los Estados miembros, especialmente de Italia y Alemania, donde los ciudadanos solicitan la protección de sus derechos fundamentales en supuestos de aplicación del derecho comunitario. Derecho que no era otra cosa que un derecho económico, el derecho de las libertades de circulación. ¿Y qué sucede? Tenemos, por un lado, el derecho económico, que aparece y se aplica a través del Tratado de la Comunidad Económica Europea y las normas de derechos fundamentales de las constituciones de los estados, en los ejemplos que estoy poniendo de Italia y Alemania, que son derecho nacional. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo primero que sucede es que el derecho del mercado no puede aceptar una aplicación desigual. No puede aceptar, como dicen ustedes, asimetrías. Porque las asimetrías en el mercado, en un proceso de integración, implican la ruptura de la igualdad de condiciones de todos los operadores en el mercado. La desigualdad, en definitiva, de las condiciones en la competencia. Si cada Estado aplica sus propios derechos fundamentales, que no son iguales entre sí, no son idénticos, el derecho del mercado va a operar de modo desigual, lo que resulta una solución inaceptable. El derecho del mercado no puede aceptar aplicaciones desiguales
que vulneran la regla básica del mercado, que es la igualdad de condiciones de los operadores económicos. Pero por otra parte, no podían no aplicarse los derechos fundamentales. El rechazo a la entrada de España al mercado común en 1964, en la época de la dictadura de Franco, se fundamentó en que España no tenía un régimen político democrático, un régimen político equiparable a los países democráticos del mercado común europeo, fundamentalmente porque no garantizaba el respeto de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En consecuencia, el derecho de las comunidades europeas no podía ignorar los derechos fundamentales. Y el Tribunal de Justicia, para salir de ese impasse, inventó un procedimiento original para el reconocimiento de los derechos fundamentales. Aplicó la técnica que ya se había aplicado con anterioridad en otros ámbitos de los llamados principios generales del derecho comunitario. Todos los estados tenían unas normas sobre derechos fundamentales, tenían las cartas constitucionales, en las cartas constitucionales unas cartas de derechos fundamentales y, en consecuencia, había que aplicar un mínimo común denominador, los derechos fundamentales comunes a las tradiciones de las constituciones de todos los estados miembros, y ese sería, o esa construcción, cuando un derecho fundamental fuera común a las tradiciones constitucionales de todos los estados miembros, se convertiría en un derecho fundamental comunitario. En realidad era una solución de compromiso, porque se lleva a cabo, se instrumentaliza o se pone en marcha por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, obligados por las exigencias del mercado. No se pueden aceptar asimetrías y distorsiones de la libre competencia, y no se puede no aplicar los derechos fundamentales. Pero la solución de ese momento generó los problemas del futuro, porque la elaboración de una jurisprudencia por el Tribunal de Justicia Europeo en materia de derechos fundamentales creaba nuevos problemas. En primer lugar, seguridad jurídica. Al no existir una Carta de Derechos Fundamentales europea, no se sabían cuáles eran los derechos fundamentales comunitarios hasta que lo resolviera el Tribunal de Justicia. Eso genera, con toda claridad, inseguridad jurídica. En segundo lugar, aparecía un conflicto que hubo momentos en los que fue particularmente intenso entre el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, luego Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo y el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa, porque mantenían distinta jurisprudencia. Por lo tanto, existía una necesidad jurídica y política, por un lado, de crear la Carta de Derechos Fundamentales, por otro lado, de la adhesión del propio proceso de integración al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 del Consejo de Europa. ¿Pero qué sucede? En 1986-87 aparece la primera reforma de los tratados, el Acta Única Europea. No se integra
no se integra la Carta de Derechos Fundamentales. En 1992-93, redacción y entrada en vigor del Tratado de Maastricht. No hay Carta de Derechos Fundamentales, que sí que estaba prevista, pero no hay acuerdo. El Reino Unido se opone categóricamente, no hay Carta de Derechos Fundamentales y no hay visos de incorporación al Convenio Europeo de Derechos Humanos. En Ámsterdam, la Conferencia Intergubernamental de Modificación del Tratado de Maastricht, uno de los temas estrellas que tenía era la incorporación de la Carta de Derechos Fundamentales. No hay ningún viso. Ámsterdam hace de la necesidad virtud. En realidad, Ámsterdam nunca se dice, porque siempre se habla en positivo, pero Ámsterdam fue un enorme fracaso. Se hizo de la necesidad virtud, todas las previsiones cayeron y lo que hicieron fue comunitarizar el tercer pilar, el pilar de justicia interior, que estuvo bien, pero fue un modo de salvar la cara ante la imposibilidad de hacer todos los deberes que tenían previstos. En el Tratado de Unión Europea en Niza, 2001-2003, redacción 2001, entrada en vigor 2003, y así. Hay una Carta de Derechos Fundamentales, pero sin eficacia jurídica. El Tratado de la Constitución para Europa, 2004, fracasa, tenía Carta de Derechos Fundamentales integrada dentro del núcleo duro de los textos, fracasa. Y finalmente, 2007-2009, el Tratado de Lisboa, sí, ya tiene la Carta de Derechos Fundamentales con algunas limitaciones que imponen el Reino Unido y Polonia, con un intento de rebaja de la juridicidad de los derechos fundamentales de la Carta. Y en el Tratado de Lisboa existe un mandato, en el artículo 218 del TFUE, apartado 11, hay un mandato de incorporación de la Unión Europea, que ahora como tal ya se le otorga personalidad jurídica internacional a la Unión Europea, hasta entonces no lo tenía, hasta 2009, y hay un mandato de incorporación al Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Pero el dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el dictamen 213 de 18 de diciembre de 2014, precisamente para preparar la incorporación, la adhesión de la Unión Europea a la Convención Europea de Derechos Humanos, lo que hace en la práctica es bloquear cualquier posibilidad de incorporación. Nadie más que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según él mismo dijo, podía interpretar los tratados. En realidad, a mi modo de ver, estábamos ante una guerra de dioses, Júpiter o Saturno. Ganó Júpiter. Se imponen, y esto es para mí lo relevante, en ese momento se imponen las exigencias económicas. Lo que se imponen son las exigencias económicas y quedan en un segundo plano las exigencias políticas. Esto sigue una tendencia, y es que las exigencias del mercado se han impuesto ordinariamente a los derechos fundamentales. Hay dos ejemplos. Ya ha entrado el siglo XXI, de 2007,
Los casos Viking y Laval, que fueron muy famosos en su momento, eran expresión de la primacía de las reglas del mercado sobre el derecho de huelga y los derechos laborales. La primacía de los criterios económicos y la lógica del mercado llevó además, con la crisis económica de los años 2010-2014, a un claro desapego y a la crisis de la Unión Europea, de la que fue una clara expresión el Brexit. Como dije, la Unión Europea se construyó sobre principios y criterios funcionalistas de pura utilidad, de modo que si desaparecía la utilidad, desaparecía la necesidad de estar. Esto pone en evidencia algo. Los intereses económicos son fundamentales, son estructurales. Nadie va a renunciar, lo voy a decir más tarde, nadie quiere ni puede renunciar a un legado de éxito como el de la integración europea. Es un legado de éxito, indudablemente. Es condición necesaria, como un cuerpo tiene huesos, es condición necesaria, pero suficiente. En el momento en que lo económico no acaba de funcionar, el riesgo es la disgregación. Bueno, ahí está el Brexit. Llevo años, unos cuantos años, con algo que siempre me parece una obsesión personal, pero creo que es una herramienta de análisis, que es calificar desde el punto de vista de las categorías antropológicas, calificar a la Unión Europea como un no lugar. Como un no lugar antropológico, entendido como un espacio donde no existen lazos de identidad, donde no importaba necesariamente lo humano, sino el puro interés de lucro, la ganancia, la utilidad. La expresión no lugar fue la categoría del no lugar fue una construcción del antropólogo francés Marollet. Un no lugar para Marollet es un espacio planificado, configurado técnicamente, que no recoge la experiencia humana colectiva, sino que responde a una lógica meramente funcional para la que se creó los aeropuertos, las autopistas, los parques temáticos. Y desde ese punto de vista, el método funcional de integración construyó un orden planificado y configurado técnicamente en aras a su función. Los elementos históricos, los elementos políticos, culturales, los elementos emocionales, no solo están en un segundo plano, sino que no son parte de la ecuación, porque la ecuación es la integración económica. A mi modo de ver, la experiencia del Brexit, bueno, de toda la crisis económica, pero muy particularmente del Brexit, mostró esa realidad. Cuando solo se opera sobre la base de la lógica del interés inmediato, en el momento que el interés desaparece, se pierde el elemento aglutinante, se pierde el elemento de cohesión y viene el riesgo de la disgregación. Lo hemos visto con la pandemia en la Unión Europea. Hubo también un momento de impasse y luego resulta que la Unión Europea con la pandemia y con la crisis rusa, permítanme la expresión española taurina, agarra el toro por los cuernos. Se hace con la situación. Cuando solo se toman
consideración los intereses económicos parciales y no hay una política de solidaridad, de cohesión. Todos juntos, el riesgo de cohesión se pone por delante. Lo dijo hace unos años, en otros términos, el filósofo alemán Jürgen Habermas, cuando en la crítica al proceso de integración europea habló expresamente de que Europa estaba inmersa en la espiral de la tecnocracia. La distancia entre los intereses de los ciudadanos y la actuación institucional ha sido en la Unión Europea a veces abismal. Habermas, propio Habermas, decía que la Unión Europea se había legitimado para los ciudadanos a través de resultados y no a través de una voluntad política ciudadana. Si hablamos de resultados, nadie puede negar que el proceso de integración europea ha alcanzado un enorme éxito, fundamentalmente económico, en la creación de un poderoso mercado que es capaz incluso de marcar las reglas de funcionamiento del mercado mundial, el llamado efecto Bruselas tan conocido. Pero, que aunque es capaz de marcar las reglas del mercado mundial, tiene también determinadas debilidades. Y, como fue evidente, la justificación o la legitimación por resultados no pudo evitar la marcha del Reino Unido. Se puede entender que fue un espejismo, yo creo que fue un enorme error y una enorme manipulación. Y hoy vemos, por ejemplo, que los problemas de desabastecimiento británicos pues son el resultado de un pésimo cálculo y que está creando, no es que pueda crear, es que está creando en estos momentos una pesadilla para ellos mismos. Y el Partido Conservador fue arrasado, como no se veía en décadas, por el Partido Laborista. Pues bien, para crear plenamente un lugar europeo, se precisa que Europa adopte otro modo de proceder a diferentes niveles. Y yo digo que en los análisis de los instrumentos del comercio internacional, incluida la Unión Europea, hay que atenerse a la semiótica, hay que atenerse a los signos jurídicos, lo que nos indican los signos jurídicos. ¿Y qué es lo que nos indican? Pues es indudable que existe un acervo, como digo, al que no se puede renunciar, que es el acervo de la construcción económica del mercado, pero habrá que priorizar otros elementos, otras políticas que permitan dar el salto y el giro hacia la integración política. Políticas que tienen que ver con la creación de una voluntad política europea y con la adopción de políticas comunes, como por ejemplo el ámbito de los derechos fundamentales, la política social, la cultura, el patrimonio, es decir, ámbitos que responden a una lógica distinta a la lógica del mercado y que hagan sólido lo humano, no con la volatilidad con la que lo económico trata lo humano. En lo que hace a los derechos fundamentales y los derechos sociales, la primacía de los derechos, la primacía de los derechos fundamentales y de los derechos sociales, su aplicabilidad, la garantía de su aplicabilidad, ¿impide que una organización como la Unión Europea sea un no lugar? A mi modo de ver, sí. ¿Por qué? Porque los derechos fundamentales ponen en el centro
los intereses de lo humano, los intereses de los ciudadanos y no solo la pura utilidad. Es verdad que la historia de los derechos sociales en la Unión Europea es una historia larga, pero muy infructuosa, porque durante años ha sido casi más retórica que real. La Europa social ha sido durante demasiados años un rotundo fracaso, precisamente por la primacía del mercado y de la lógica del mercado. Un muy rápido recorrido nos puede mostrar que en 1957 el Tratado de la Comunidad Económica Europea únicamente consideró en lo social la libre circulación de trabajadores y no tuvo ninguna atención a los derechos sociales. La Confederación Europea de Sindicatos se crea en 1973, apostando por un europeísmo crítico, y se constituyó en una suerte de contrapoder frente a las instituciones europeas. En realidad, la Carta Social Europea de Turín de 1961, se elaboró al margen del proceso de integración comunitario, también en el marco del Consejo de Europa. Y no sería hasta 1985 cuando se inicia el diálogo social europeo y la Carta Comunitaria de Derechos de los Trabajadores sin eficacia jurídica se aprobaría también a finales de los años 80, en 1989. En 1992, con motivo del Tratado de Unión Europea de Maastricht, se adopta un protocolo social y en 1993 se apelaba en los documentos oficiales a una suerte de solidaridad con, digamos, las clases, los trabajadores o la clase social más débil o más dependiente económicamente. El Consejo Económico y Social dio un sí crítico a Maastricht. Tienen que recordar que Maastricht fue enormemente polémico por lo que suponía de salto, al menos de pretensión de salto en la unidad política o en la unión política, pero todavía con los instrumentos de la unión económica. Y en realidad la ola neoliberal en Europa, como herencia de Margaret Thatcher, hizo que durante muchos años se olvidara cualquier avance en la Europa social. Y hasta aquí que llega en el año 2008 la crisis financiera. A partir del año 2008, entre 2008 y 2014, la crisis financiera. Una crisis que es terrible para los trabajadores. En 2017 se produce una invocación del pilar social, se habla de 20 principios sociales, rentas mínimas, salarios, igualdad de género, diálogo social y salud. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, el del Consejo de Europa, en 2021, en una sentencia, exige la primacía de la libertad de asociación y de la libertad sindical sobre la libertad económica. Lo contrario de lo que había hecho el Tribunal de Justicia en las sentencias a las que me he referido antes del año 2007, Laval y Vicky. Pero
el tribunal, pero la Unión Europea en 2021, ni siquiera en 2021, es miembro del convenio del Consejo de Europa. Hay que decir que a partir de esa invocación en 2017 del pilar social se inicia un giro social. Aparecen directivas como la Directiva de Salarios Mínimos de 2022, como la de trabajadores de plataformas digitales este mismo año, en 2024, y determinados instrumentos como el instrumento SURE para los desempleados en la pandemia. Y hay que decir que el proyecto social ha parecido tener con claridad un impulso a partir de la declaración reciente de 16 de abril de 2024. Se han desarrollado determinadas propuestas, hacer efectivos los 20 principios del pilar social, y se ha aprobado muy recientemente la Directiva de Diligencia Debida para exigir determinados comportamientos sociales a las empresas. Hace muchos años, el escritor y crítico John Berger, hacia mediados de los años 90, decía que el mundo perdía la conexión de la política con la realidad de la gente. Cuando las políticas convencionales, decía Berger, hacían uso de la lengua de madera, de los clichés, cuando instrumentalizan los derechos fundamentales, cuando instrumentalizan los medios o los instrumentos de garantía social, cuando todo eso lo convierten en estereotipos, lo que hacen es generar discursos vacíos, manidos, y eso se sustituye por, lo voy a decir, por cantos de sirena, por palabras gruesas, como en España el lema "nos van a oír", utilizado por un determinado partido político, que en apariencia aparecen como, frente a ese lenguaje vacuo político de los clichés, de lo manido, pues en apariencia ese "nos van a oír" tan macho y tan español, pues en apariencia aparecen menos vacuos, aunque sean más viscerales, y tienen más eco en la gente. Y el problema es que en eso estamos. La Europa social es un instrumento necesario para responder a las necesidades de la gente y frenar esos cánticos de sirena de los "nos van a oír". Lo que es, desde un determinado punto de vista sagrado, que son los intereses de la gente. Hay que crear instrumentos para garantizarlos, pero no pueden ser un cliché, no pueden ser un instrumento meramente político. En la política actual, a mi modo de ver, y me van a permitir meterme en un charco que no lo tenía previsto, en la política actual más seria en el mundo, en realidad, sobre todo en las democracias más serias históricamente, en realidad se produce un elemento fundamental, que es el respeto a las soluciones del otro. El respeto en el sentido de que se puede ser socialdemócrata, se pueden tomar medidas socialdemócratas o liberales. Ambas son legítimas. No hay milagros. No hay milagros. Y de hecho, a mí me parece
que hay una suerte de dialéctica entre la ordenación del gasto y la ordenación del mercado, los principios de la economía clásica y la superación de la desigualdad. Y a mí me parece que en política nos movemos en ese terreno. Y esto es lo que yo creo, por eso lo digo a propósito de la Unión Europea, esto es lo que yo creo que ha entendido la Unión Europea. Las políticas neoliberales siempre terminan generando desigualdad, siempre, a la larga, y alguien tiene que venir luego a intentar compensar esa desigualdad y repartir. Y a veces las políticas de reparto generan desajustes y alguien tiene que venir y otra vez organizar el gasto. Esto es como el acordeón, ¿eh? Se estira y se encoge. Y solo con políticas de gasto no se puede sostener porque hay que tener un orden económico que nos garantice poder repartir. Y solo con políticas de ordenación no se puede estar porque lo que genera es desigualdad. Eso es lo que yo creo que en mucha medida ha entendido la Unión Europea cuando uno entiende al otro como humano y entiende que debe tomar en consideración sus intereses, eso genera una cohesión social y entonces los intereses no son solo intereses espurios o intereses coyunturales y sí se convierten en intereses estructurales. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Javier. Muy claro, muy audaz también, y es lo que nosotros esperamos y supera las expectativas. Yo tengo alguna reflexión, pero vamos a dar lugar al espacio de diálogo. Si hay alguien que quiere, de los que están presentes, los que estamos presentes y los que también lo están sincrónicamente, pueden formular preguntas, alguna inquietud, algún comentario. Liliana Bertoni, que ya sabemos, la conocemos, es presidenta de Asociación de Estudios de Integración. Liliana, muy bienvenida nuevamente. Bueno, muy buenos días. Ante todo, por supuesto, felicitar la excelente conferencia que nos ha dado el profesor. Y realmente es un tema muy interesante. Él destacó que en los comienzos los tratados europeos no habían incluido esta cuestión social y quería comentarle que precisamente en el Mercosur fue una de las grandes faltas también que tuvo el tratado y también aludiendo un poco a modo de disculpa los creadores o los firmantes dijeron que, bueno, que la prioridad era económica y que estaba este tratado enfocado a comerciar entre los estados. Y se olvidaron de una cosa muy importante, que fue pusieron el factor productivo, como diciendo los trabajadores, pero digamos que con una falta importante de mención hacia el tema no solamente social, sino de las personas, ¿no? Que son parte de todo este trato comercial. Sin embargo, a pesar de las críticas que tienen siempre ustedes, los europeos, sobre todo el avance de los derechos sociales y las conquistas, realmente para nosotros, o para mí personalmente, y creo que en general, el logro europeo ha sido sumamente importante, porque nosotros muy lentamente vamos reconociendo esos derechos y fíjese, profesor, que hasta tuvimos un conflicto, digamos una diferencia, una controversia que terminó siendo un conflicto hasta ventilado en La Haya, por el tema de la libre circulación de personas, que aún todavía, siendo parte de uno de los pilares fundamentales de la integración, no la tenemos realmente consolidada. Así que bueno, nosotros siempre nos miramos
a los europeos y al proceso europeo con admiración y nos parece que han hecho o que han dado pasos muy importantes, si bien el tiempo ha transcurrido mucho más que en nuestro Mercosur, realmente nos parece loable y por supuesto, como usted dice, siempre hay que seguir buscando más porque el peso de lo social es importantísimo, dado que en definitiva la sociedad es el depositario último de todas aquellas decisiones que se toman dentro de estos procesos. Así que, bueno, era solo un comentario y vuelvo a felicitarlo por poner otra vez sobre la mesa esta interesante temática. Muchas gracias. Yo entiendo que la perspectiva, cuando uno tiene un desarrollo menor, cuando ve que alguien tiene un desarrollo mayor, lógicamente lo reconoce y aspira a tener ese desarrollo. Pero Exacto. claro, mi perspectiva como europeo es que hemos tenido momentos en los que el riesgo era que todo se diluyera como un azucarillo. Hemos conseguido superar esos momentos, pero no puedo olvidarme de que hemos estado en ese momento. En el momento, en la época de la crisis, con los países europeos del sur, los PIGS, los cerdos que nos llamaban, los PIGS, fue un momento en que estuvo la situación muy complicada. ¿Merecía la pena seguir adelante? Esta fue una pregunta que se suscitó. Si nos dejan a nuestra suerte, ¿alguien se acuerda? Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Alguien se acuerda de la crisis económica de California? ¿A qué no? Claro. Sí. No, nadie. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal entró directamente y la resolvió. No, ¿por qué nos acordamos de la crisis griega? Porque la Unión Europea, Lo como resuelve. institución, no dio respuesta y de hecho, la conclusión a la crisis griega fue que la austeridad que se le aplicó a Grecia fue absolutamente desmedida, completamente innecesaria. ¿Y eso qué implicó? Estamos hablando de cosas muy serias. Eso implicó servicios públicos perjudicados. ¿Qué servicios públicos? Salud. Es decir, eso afectó al incremento de los fallecimientos en Grecia. Y una peor situación de salud en Grecia. Afectó a la educación. En consecuencia, en fin, estamos hablando de cosas muy serias. Por suerte se superaron esas situaciones críticas. En mucha medida las instituciones y los partidos, digamos, tradicionales, la derecha moderada o el centro derecha, el centro izquierda en Europa, aprendieron la lección. Y aprendieron la lección de que había que tomar medidas cuando se da una situación así, había que tomar medidas que evitaran situaciones sangrantes. Eso es lo que pasó en la pandemia y ha sucedido también con la crisis rusa. Y a mí me parece, claro, pero eso sucede en un momento donde aparecen partidos políticos que ponen en cuestión incluso el proceso de integración. Bueno, estamos en un momento enormemente delicado, a mi modo de ver. Estamos en medio de la batalla, pero yo no me puedo olvidar que hay riesgos y que esos riesgos que tenemos en estos momentos para el proceso de integración vienen de determinadas causas. Y ese es el motivo, yo creo, de mi exposición. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna pregunta, inquietud para manifestar? Fernando Milano. Ahí también está ese micrófono. De acá. Así si participamos. Sí, usted, a todos.
Bueno, ante todo, buenos días para todos, obviamente. Muchas felicitaciones al profesor Dámaso Francisco Javier Vicente Blanco, que siempre tan claramente expone sus ideas, a veces polémicas, como corresponde a un buen profesor, dejarnos pensar y replantearnos un montón de cuestiones. Y en lo tocante a los derechos fundamentales, mi pregunta tenía que ver hasta qué punto, de cara al futuro, puede ser factible la convergencia de las jurisprudencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, con la del Tribunal de Justicia de la Unión. Porque pienso que podría ser muy valedero aprovechar la experiencia del Consejo de Europa en ese sentido, que ya tiene una jurisprudencia muy consolidada, tomando en cuenta esta necesidad de avanzar en las políticas sociales en el marco de la Unión. Bien, algo he dicho ya. Yo creo, no sé quién fue quien lo dijo, cuando un tribunal tiene una norma, cuando un tribunal tiene un instrumento, la aplica. Y cuando ve que se aplica, acaba aplicando, cuando tiene en particular un tipo de norma, como los derechos fundamentales, es lo que quería decir, lo aplica y termina aplicándolo hasta con liberalidad y con cierta alegría. Yo creo, yo creo que la confluencia de jurisprudencias va a ser ineludible. Y yo creo, ¿por qué digo esto de que cuando un tribunal tiene una norma la aplica? Pues porque en realidad el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta 2009 no tenía propiamente dichas normas de derechos fundamentales. Es decir, lo que aplicaba era un poco, si me permiten la expresión, muy española a la remanguillé, es decir, de cualquier modo. Pero ahora resulta que el Tribunal de Justicia tiene una Carta de Derechos Fundamentales. Y una Carta de Derechos Fundamentales en las que se debe apoyar. Y reconozco que debo hacer, que tengo en proyecto un análisis de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en materia de derechos fundamentales, porque yo creo que el Tribunal de Justicia en los últimos años está empezando a dar un giro para priorizar los derechos fundamentales sobre las reglas del mercado. Y eso le permitiría, si rompe ese tabú, que es el tabú de priorizar las reglas del mercado sobre los derechos fundamentales, si rompe ese tabú, que insisto en que yo creo que ya hay sentencias, pero y tengo hecha una perspectiva, pero no lo tengo completamente elaborado, si rompe ese tabú, la confluencia de jurisprudencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con el de Estrasburgo se va a producir indudablemente. Y por eso decía, no necesariamente es exigida la incorporación de la Unión Europea al Convenio Europeo de 1950, el Consejo de Europa, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea mira, aunque solo sea de reojo, las sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Muchas gracias. Yo tengo alguna. Marcelo Truco creo que activó Sí, el audio. ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, muy breve también. Muchas gracias, doctor, por la intervención. Lo venía escuchando atentamente y bueno, la cuestión de la aplicación de los y cumplimiento de los derechos fundamentales, por supuesto, es un tema que concita mucho siempre mi interés y a propósito también de lo que bien comentaba Fernando, quería trasladarle la siguiente inquietud, a ver su parecer, por supuesto, en esto de poder poner en diálogo, ¿no?, a los tribunales nacionales y a los tribunales también comunitarios, y en materia de aplicación e interpretación de derechos fundamentales, una de las teorías, por supuesto, con mayor desarrollo en Europa, pero también acá en el ámbito del sistema interamericano, es la doctrina del margen de apreciación nacional.
Entonces, en esa sintonía quería consultar cuál es su apreciación sobre cuál es el margen que podrían tener los tribunales nacionales al momento de poder invocar cierto margen de apreciación al momento de aplicar algunos derechos en particular, y que esto de alguna manera no implique un desconocimiento y por supuesto una falta de seguimiento de los estándares, ¿no?, que brinda tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cuál es su posición? Porque acá se habla mucho en América Latina, ¿no?, como una vía de poder aliviar ciertas tensiones que muchas veces se generan entre esa aplicación rígida o automática de los estándares supranacionales con respecto a ciertas idiosincrasias, culturas propias de los países que también los tribunales quieren defender sin que esto, insisto, implique colisionar con las obligaciones a nivel internacional. Sí, gracias por la pregunta. El margen de apreciación de los tribunales y de consideración propia es todo, es máximo. Pero en el sistema de la Unión Europea o en el sistema de integración europeo existe el control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a través de la cuestión prejudicial. En consecuencia, los tribunales estatales pueden tener todo el margen de apreciación que quieran, pero tienen un control del Tribunal de Justicia, un control institucional. Y la cuestión prejudicial permite preguntar al Tribunal de Justicia, en un supuesto de duda, cuál es la solución del Tribunal de Justicia. Normalmente, en el ámbito europeo, con esto lo que quiero decir es que tienen todo el margen de apreciación que quieran, pero como el Tribunal de Justicia les diga que no, se acabó el margen de apreciación. Es verdad que la tradición en el derecho de la Unión Europea, y ahí está el sistema de las directivas, permite siempre, el sistema de la directiva, normalmente las directivas son directivas de mínimos, y permiten que cada estado regule la materia respetando las normas de mínimos de las directivas según su propia realidad particular. También se dice que el principio de reconocimiento mutuo, en último término, pretende respetar también las singularidades de cada estado, permitiendo, si están justificadas, determinadas excepciones. Bueno, pues por poner un ejemplo, en el caso alemán, el concepto de orden público pues tiene detrás toda la experiencia de la Alemania nazi, y por eso se prohíben en Alemania determinadas actividades que, por ejemplo, en Francia están permitidas, o en Holanda, porque la experiencia, pongo ese ejemplo como un ejemplo donde la modulación de la aplicación del derecho es diferente en cada uno de los estados, por su propio background, por su propia experiencia, por su propia tradición. Pero siempre aparece el control europeo. Y a mí me parece, corrígeme si me equivoco, que lo que distingue al sistema europeo es la aplicabilidad sobre los tribunales nacionales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la eficacia de las sentencias directamente en todos los Estados miembros, no solo en el Estado miembro para el que se dictó la sentencia. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra intervención. Yo quería referirme justamente a varios de estos aspectos, además de felicitar nuevamente. Yo creo en efecto que el diálogo entre tribunales es un diálogo que a veces es tenso. Los tribunales nacionales, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo, en definitiva la Corte Europea de Derechos Humanos.
Y este margen de apreciación nacional se advierte sobre todo muchas veces en Alemania. El constitucional alemán pone una especie de límite, sobre todo respecto de la jurisprudencia del Consejo de Europa, diríamos, ¿no? Del Tribunal Europeo, pero también a veces respecto de el Tribunal de Justicia, no obstante la aplicabilidad obligatoria, ¿no? En materia de derechos fundamentales y derechos humanos, el tema de la sentencia Meloni también en su caso, y otros han evidenciado un diálogo a veces tenso entre estos tribunales. Pero sí, estoy de acuerdo que la existencia de una institución como el Tribunal de Justicia supranacional es fundamental, sería fundamental para nosotros que no tenemos ese sistema de solución de controversias y por lo tanto no se garantiza cierta uniformidad. Por el otro lado, ha sido muy propicia la participación y la elección del tema porque justamente los temas de la oposición para el acceso a las cátedras nuestras, tanto del doctor Milano como la mía, que fueron temas distintos, pero los dos están integrados en esto, porque era el tema laboral y el tema de los derechos sociales, y precisamente el otro es el derecho de familia en la integración, donde la convergencia o no entre los derechos fundamentales y la Carta de Derechos Fundamentales es elemental. Y también lo fue en el acceso en la renovación de los cargos de la UBA, ¿no? Uno de los temas tenía que ver con la convergencia entre uno y otro. Por otro lado, la pregunta que quería hacerte es, la experiencia mercosureña no es precisamente la experiencia de haber consolidado el esqueleto económico para luego consolidar los derechos sociales, ¿no? Y a lo mejor nosotros creemos, no lo sé, pero hay gente que cree que se tienen que llevar todos ellos paralelamente, no obstante no haber sido consolidado lo fundamental, que es el mercado común. Nosotros no hemos logrado ni siquiera para muchos una zona de libre comercio, para muchos imperfecta, para muchos más una unión aduanera imperfecta y de ninguna manera, por supuesto, un mercado común. No lo logramos, no sé qué vocación tenemos de lograrlo, quiero decir, primero para luego consolidar la estructura social de los derechos sociales fundamentales, etcétera. Por el otro lado tenemos la declaración, en eso nos parecemos, declaración sociolaboral del Mercosur, una serie de principios, en definitiva, pero que no tienen la fuerza vinculante que tienen ni siquiera, por supuesto, las directivas de la Unión Europea. Entonces, ¿será que nosotros nacimos en otro momento histórico y que nos toca desarrollarnos en un momento mucho más acelerado que el que tienen ustedes y que por lo tanto se permitieron luego de la consolidación, no obstante la dialéctica, ¿no? De la consolidación del esqueleto económico inconmovible prácticamente y luego el desarrollo de todo lo demás? ¿O será que nosotros vamos a poder hacer eso paralelamente sin necesidad de haber consolidado siquiera lo económico, ¿no? A ver, a mí me cuesta hacer profecías. Yo sí creo, en primer lugar, el Mercosur y los países del Mercosur tienen sus singularidades y en virtud de sus singularidades configuraron también el proceso de integración. La ausencia, cabe preguntarse, la ausencia de supranacionalidad ¿condiciona el resultado? Indudablemente sí. Indudablemente sí. Los 6 países fundadores de la Comunidad Económica Europea adoptaron un modelo y una posición de obligatoriedad.
de establecer normas obligatorias, un ordenamiento jurídico propio, distinto del ordenamiento nacional, pero también, o de los ordenamientos nacionales, pero también del ordenamiento internacional, y la voluntad de que las normas europeas, en ese momento las normas comunitarias, no fueran normas convencionales, meros tratados intergubernamentales. Y durante un tiempo cabía decir, bueno, esto era la singularidad europea, la singularidad del Mercosur es otra, pero es de aquí que entran los países de la Europa del Este, los PECOS, los países de la Europa Central y Oriental, en la Unión Europea. Y son países que tienen, si se me permite decirlo así, pues una tradición mucho menos rígida que los países de la Comunidad Económica Europea inicial y de la Unión Europea, incluso España, donde pues, prácticamente tenemos una cultura, ustedes y nosotros, España y Portugal y ustedes, asimilable, con singularidades, todos somos singulares, pero asimilable. Bueno, a nosotros nos impusieron, a nosotros y a los PECOS, nos impusieron un modelo de integración que si no hubiera sido así, se hubiera disuelto como un azucarillo. Lo que ahora está sucediendo con Hungría, lo que pasó con Polonia, bueno, incluso lo que sucedió con el Reino Unido, si no hubiéramos tenido un sistema de integración supranacional, no hubiera resistido. El Mercosur, pues el Mercosur es verdad que se necesita voluntad política. Esto es como el matrimonio. Uno tiene que dar el consentimiento y dar el consentimiento con convicción. Pero luego, en el sistema de integración, cuando tienes normas jurídicas duras que se te imponen y que, no, usted si da marcha atrás se marcha. Lo que hizo Reino Unido, usted se marcha. Es impensable el planteamiento que hizo en un momento Uruguay. No, yo negocio otros tratados o convenios comerciales. No, usted está en un proceso. Es verdad que Uruguay lo que hacía era quejarse que el resto no negociaba y no se avanzaba. Sí, pero la suerte ya es común. ¿Es posible avanzar en otros ámbitos cuando no se tiene todavía lo económico? Bueno, eso a mí me parece que lo ha hecho la Unión Europea. Y el ejemplo que ponía de lo de Ámsterdam es paradigmático. Bueno, no consigo avanzar en lo que yo tenía planificado como fundamental, estratégico, pero bueno, avanzo en esto de la política interior en la PES, no, en la PES no, en la CAGI, cooperación en materia de justicia interior, y lo doy por bueno y aparezco ante el mundo como alguien que ha tenido un éxito enorme. Y nadie se entera que ya resolveré yo mis cuestiones en casa. ¿Es posible hacer? Sí, es decir, uno tiene que hacer de la necesidad virtud, ir avanzando allí donde se pueda y donde no se pueda, ir pensando que tiene que ir avanzando en el futuro. Libre circulación de personas, que se decía que no se había conseguido en el Mercosur. Bueno, la libre circulación de personas en la Unión Europea, desde Maastricht se dijo, bueno, esto es un derecho fundamental de los ciudadanos. Bueno, en fin, moderación. Yo me voy a Canarias, yo español me voy a Canarias,
me voy a Baleares, me voy a Cataluña, me voy al País Vasco y yo me puedo quedar allí a vivir en la calle o donde sea, nadie me puede echar. Porque es España. Y yo tengo plena libertad de circulación por el territorio español como nacional. Plena. No me puede echar ninguna comunidad autónoma. Eso no sucede en la Unión Europea. Yo me voy a Holanda, Países Bajos, empiezo a ser una carga para las arcas públicas de Países Bajos y me pueden decir perfectamente que a mi casita. Porque las libertades de circulación exigen, perdón, sí, la libre circulación de personas exige un respaldo económico, no que puede ser la libertad de circulación o puede ser que yo, como la directiva SCOA, que se llama, que yo tenga una sólida posición económica, que sea un rentista y me permitan. Puedo ser un estudiante, puedo ser alguien que va a formarse, pero puedo ser alguien que tiene una sólida posición económica, que recibe, o puedo ser un jubilado. En esos casos no hay ningún problema. Pero si no tienes un respaldo económico, te pueden devolver sin ningún problema a tu país. Muchísimas gracias. Muy ilustrativo, muy audaz, atrevido, como hay que ser en la universidad, en estos ámbitos. Nos ayuda a seguir reflexionando sobre muchísimos aspectos. Afortunadamente, seguiremos dialogando con Javier mañana en el marco de la Cátedra de Derecho de la Integración a las 10:45 en el aula 18, actividad netamente presencial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Se referirá al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esta tarde también tiene una actividad en la Facultad de Derecho, en el Centro de Investigaciones, en realidad es en el decanato, entiendo yo, pero organizado por el Centro de Investigaciones de Filosofía Jurídica y Filosofía Social, sobre otro tema, pero también se vincula, no sé si de soslayo o tan centralmente con la integración, por lo menos antecedentes remotos, Ayacucho y bueno, y lo que nos deleitará, 7 de la tarde. Creo que no hay más preguntas, intervenciones, me parece que no. Agradecemos enormemente la presencia de todos ustedes, por supuesto al Colegio de Abogados. Venimos de festejar la semana, en definitiva, de la abogacía, por el nacimiento, el aniversario de nacimiento de Juan Bautista Alberdi, tan nombrado en estos tiempos, a lo mejor en algunos casos tergiversado, etcétera, pero es de algún modo el epílogo de las fiestas, esta que es una celebración enorme, haber tenido la participación del profesor Dámaso Francisco Javier Vicente Blanco. Muchísimas gracias. Aquí hay salutaciones de María Victoria Álvarez. Muchísimas gracias, Liliana, Marcelo, Andrea, Felipe, Sebastián, Ignacio, María José y todos, y por supuesto Fernando. Me felicito a yo mismo también, a mí mismo, por haber participado de esto y muchísimas gracias, Javier, nuevamente. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.